El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Bueno, mis amigos, de nuevo con ustedes, Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad en su programa de todos los lunes con su amigo de siempre, Francisco Vinicio Ayala. Tenemos ahora el tremendo agrado de tener con nosotros un invitado muy especial, colombiano, el doctor Nicolás Llano, es ingeniero industrial y ha hecho una maestría de negocios en la Universidad Nacional de Colombia. Tiene pues muchos años de experiencia, más de 20 o 25 años de experiencia, pero le hemos invitado el día de hoy a un experto en lo que sería emprendimiento, competitividad, innovación y transformación digital. Todos estos conceptos que él luego nos va a explicar. Ahora que pues estamos pasando, yendo a través de la pandemia y que todos estamos hablando de este tipo de conceptos, no estamos muy seguros de qué se trata y pues como ustedes saben, Ecuador tiene como moneda el dólar y todos nos están indicando los expertos de que tenemos que ser muy competitivos porque pues no tenemos posibilidad a ningún tipo de devaluación para mejorar nuestra posibilidad de hacer exportaciones o producir, y cosa que no ocurre con nuestros amigos y vecinos colombianos. Y por eso pues un poco quería el día de hoy conversar con Nicolás, un muy buen amigo, sobre estos temas. Muy buenos días, Nicolás. Bienvenido a este programa que se origina desde Cayambe, Ecuador, al norte de Quito. Adelante, Nicolás. Francisco, muchísimas gracias a usted por esta invitación. Yo pues me traje un café para que compartiéramos un rato. Estoy muy contento por estar con usted y con todos los amigos de Cayambe y toda la gente que nos está siguiendo, que espero que estén en todo el mundo. Muy bien, mi estimado Nicolás, y empecemos pues de frente a entender. Tú eres un experto, consultor colombiano y en las cosas que haces y aprendido de lo que tú haces, hablas de que pues eres experto y consultor en emprendimiento, innovación, transformación digital, competitividad. A ver si un poco nos explicas de qué se trata estos conceptos, cuáles son las diferencias. Enséñanos un poquito sobre este tipo de conceptos en lo que tú eres experto. Francisco, cuando usted me acaba de presentar, acaba de contar mi perfil y cuando me presentan yo digo, pero ¿a qué horas he hecho tantas cosas? Porque pues digamos que lo habitual es que la gente como que vaya con un perfil y se vaya especializando y profundizando en él y bueno, termina prácticamente como la carrera en una sola línea. Y lo que yo he tratado de hacer es pues de ser muy inquieto en los temas de tecnología y en los temas de emprendimiento, las nuevas tendencias, de ser muy estudioso, de leer muchísimo, estar muy pendiente de las noticias, de lo que está pasando en las universidades, en la investigación, en las empresas que están moviendo el mundo. Y pues de alguna manera lo que trato de hacer es coger todo ese conocimiento y ponerlo al servicio pues, de mis clientes, de mis amigos, por supuesto de mi familia. Y bueno, con el tiempo uno termina convirtiéndose en experto. Yo digo que los que dicen que uno es experto son los clientes, no uno, porque uno no se puede, o sea, llamarse experto me parece que es bastante peligroso. Son los mismos clientes los que dicen que uno termina siendo experto en un tema. Y yo pues sí, como usted lo dice, empecé mi carrera hablando o trabajando en empresas de tecnología, particularmente de telecomunicaciones. Después tuve la oportunidad de entrar al mundo de las empresas de software y de tecnología de información, de Internet, hace más o menos 15 años. Después empecé a profundizar un poco sobre temas de competitividad y eso es cómo, en mi caso, la tecnología le ayuda a las ciudades y a las regiones y a las empresas a ser más competitivo, pero a partir y a través de la tecnología. Y en una última etapa de mi vida, digamos que me he concentrado mucho en el tema de transformación digital y especialmente algo que me gusta mucho y es la mentalidad digital.
y es toda esta información que tiene que tener un gerente en la cabeza para poder tomar buenas decisiones frente a la tecnología, que no es lo mismo que saber de tecnología, es saber cómo utilizar la tecnología a favor, encajar todas las piezas, todas las fichas y bueno, pues poder tomar buenas decisiones. Eso es el tema como en el que estoy ahora. Y si yo quisiera o quisiéramos contratarte o que tú nos ayudes, explícanos un poco cómo es que tú puedes ayudar. ¿Ayudas a empresas o al sector público? ¿Por dónde se dirige este proceso de expertise que tú tienes? Francisco, yo he tenido la posibilidad de trabajar más o menos el 60% de mi tiempo, digamos que de mi historia laboral de 20 años, con el sector privado y el 40% con el sector público. Entiendo bien cómo funciona el sector público en el orden municipal, departamental y nacional. Pero también pues he trabajado con empresas privadas de casi todos los tamaños, bueno, de todos los tamaños. Tengo clientes en Colombia o he tenido clientes muy grandes como Colmotores, que es la ensambladora de Chevrolet para Colombia, con el grupo Corona, que hace parte de otro grupo más grande que es Sodimac, que hace, bueno, tiene una cantidad de líneas de negocio, pero pues particularmente yo trabajé con la línea de las cementeras, trabajé con el Cerrejón, que es nuestra gran mina de carbón en La Guajira, pero también trabajo permanentemente con emprendedores y personas que están arrancando empresas en el tema digital. Entonces, de alguna manera lo que yo he entendido es que tengo mucha información, tengo muchos conocimientos y muchas experiencias, conozco mucha gente y lo que hago es que pongo eso al servicio de la gente a través de un modelo parecido al de los médicos y es que yo cobro por horas. Entonces a mí me invitan a un proyecto y hacemos una estimación más o menos de cuánto va a ser el tiempo, hacemos una estimación en horas y los acompaño. No tengo, digamos que pues tengo unas metodologías que trabajo y demás, pero no tengo un producto específico, sino que me siento a conversar con los clientes, definimos cuál es la necesidad y hacemos proyectos de distintos tamaños y de distintas magnitudes. Hoy estoy desarrollando proyectos para alrededor de 8 o 10 clientes. En Colombia, 9 de ellos, uno en México, y pues cada uno de ellos pues tiene como una finalidad diferente. Y esto lo puedo hacer porque me doy la posibilidad de estudiar mucho, de leer mucho, de consultar mucha gente, de hablar con muchos expertos, de promover conversaciones sobre tecnología. Y bueno, pues eso me da como un marco de acción bastante amplio y ayudarle pues a mis clientes finalmente a que tomen buenas decisiones con respecto a la tecnología. Ahora, Ese es como mi tema. nosotros los ecuatorianos miramos, yo diría con mucha admiración y también preocupación, cómo Colombia avanza, cómo ustedes van avanzando, mientras que nosotros me da la impresión como que no vamos a la misma velocidad. Pues miramos con cierta preocupación de que, que Colombia pues cada vez se pone en mejor posición con respecto al Ecuador. Entonces, un poco hablemos del sector público. Nosotros, por ejemplo, en el cantón, nosotros nos dividimos en provincias, que es el equivalente al departamento, y luego más abajo tenemos los cantones. Entonces, Cantón Cayambe, donde se origina este programa, el municipio, el gobierno municipal. Si tú quisieras, bueno, digamos, en este momento, pues no hay en el gobierno municipal ni un departamento, ni alguien que esté haciendo actividades relacionadas para facilitar procesos de competitividad o emprendimiento. Si tú estuvieras en esa posición de sugerir o asesorar a un municipio estilo como el nuestro, 100,000 habitantes más o menos es la población, ¿qué es lo que de tu experiencia nos podrías decir? ¿Qué deberíamos hacer si recién estamos empezando? Lo primero, Francisco, es que hay que promover la conversación con los ciudadanos. Hay que entender, así como hay que promoverla con los clientes, porque funciona exactamente igual. Hay que entender muy bien con quién estamos hablando, qué necesidades tienen, cuáles son sus grandes dolores y sus grandes preocupaciones.
hacia dónde quieren dirigir sus esfuerzos, cuáles son sus sueños. Hay que conversar mucho. Eso recientemente lo llaman empatía. Eso es tratar de ponerse en los zapatos del otro y entender cuál es la situación en la que está. Y a partir de allí, pues sea desde el sector público o desde el sector privado, pues proponer soluciones a la medida de lo que ellos necesitan y de lo que uno espera o puede ofrecerles. Un error común de los gobiernos es suponer lo que necesita la gente, y yo creo que este ya no es el tiempo de suponer. Ya nos dimos cuenta que la gente que supone y no valida antes de salir al mercado con alguna solución, pues termina cometiendo un error fatal. Así que mi recomendación inicialmente es conocer, conversar, profundizar sobre las necesidades de la gente y a partir de allí proponerles soluciones y alternativas. Y cuéntanos de tu experiencia que has trabajado con entidades de gobierno en Colombia, una experiencia que el conversar llevó a entender o quizás a encontrar soluciones que eran inesperadas. Pues mire, Francisco, que hay una que me parece muy bonita y es una iniciativa que tuve la oportunidad de desarrollar para el Ministerio de Tecnología de Información y Comunicaciones de Colombia, el Ministerio TIC, hace más o menos 5 años o 6 años, y era precisamente cómo lograr que los gobernadores y los alcaldes entendieran cuáles eran los caminos o las estrategias que deberían desarrollar en el mundo tecnológico para que sus departamentos avanzaran. Y nos encontrábamos con una situación bien especial, y es que, imagínense ustedes, si los gerentes de empresa a veces no son expertos en tecnología, los gobernadores y alcaldes que vienen del mundo político, mucho menos, porque no conocen los temas, no los dominan y demás. Y tuve la oportunidad de trabajar con un ministro, que era mi jefe. En Ecuador también se llaman ministros, ¿cierto? Sí, sí. El ministro tenía pues en la cabeza digamos que la obsesión de lograr que los gobernadores y alcaldes empezaran a entender cómo la tecnología podía llegarles a sus objetivos. Y desde el gobierno se hacían una serie de esfuerzos para tratar de que ellos pues se vincularan. Había muchos programas, era un portafolio de más o menos 20 iniciativas diferentes para apoyarlos en temas de tecnología, pero a los alcaldes y a los gobernadores solo les interesaba una, que era regalarle computadores y tabletas a las personas, a los estudiantes principalmente. Y eso les gustaba porque como están en el mundo político, pues les gusta regalar cosas, a los políticos les gusta regalarle cosas a la gente. El ministro, que no era tanto del mundo político, sino un ingeniero de mucho nivel, un ingeniero de talla internacional, que el presidente Santos en su momento tuvo la buena idea de nombrar, pues dijo, les vamos a dar los computadores y las tabletas que ellos quieren para los estudiantes, pero primero tienen que cumplir todo lo que yo les pida. Entonces diseñó una estrategia para que los alcaldes promovieran el gobierno digital y el gobierno abierto, promovieran el uso de datos, promovieran la capacitación en temas de tecnología, promovieran los programas de universitarios en tecnología, promovieran el emprendimiento digital. Y después de que el alcalde y el gobernador le demostraba que había hecho todo eso, ahí sí les daban los computadores y las tabletas. ¿Por qué lo entendimos? Porque conversamos con ellos y entendíamos que desde su rol político, pues por supuesto les gustaba regalar cosas, pero les enseñamos que habían otras cosas que la gente necesitaba, pero que ellos no sabían que necesitaban. Promovimos la conversación, hicimos unos talleres de mucho nivel, digamos, con gobernadores y alcaldes, tratando de ayudarlos a que superaran todas esas barreras mentales, y salió una cosa muy bonita. Hoy Colombia tiene un nivel en términos de tecnología muy destacado, y tiene pues muchos retos por delante, por supuesto, pero creo que logró un avance muy importante a partir de esa estrategia, que hoy todavía continúa. Es una estrategia que sigue andando. Sí, en eso estoy muy de acuerdo. Igual, nuestros políticos, nuestro alcalde, alcaldes les encanta regalar, y parece que conseguir tecnología es mediante la entrega de tabletas y computadoras, que no es así. En ese, Así es. en ese sentido, cuéntame, ¿qué es más fácil, trabajar con grandes ciudades, pequeñas ciudades? ¿Quiénes son los que miran con mayor apertura este tipo de cambios de mentalidad sobre lo que significa introducir todo este tipo de procesos en
primero en el Sin mundo duda, público, luego pues transmitirlos a sus ciudadanos. en el mundo público, a mí me pareció más fácil trabajar con municipios y con departamentos más pequeños. Con los más grandes es muy complejo porque, digamos que ciudades como Bogotá, que tienen 9 millones de habitantes, o como el departamento de Antioquia, que es uno de los más desarrollados del país. Antioquia es donde está Medellín, que es nuestra segunda ciudad. Pues digamos que son ciudades que ya tienen resueltas una cantidad de necesidades desde hace tiempo. Digamos que en Bogotá o Medellín nadie tiene problema con Internet porque hay muy buena señal en todas partes y demás. Entonces, pues digamos que no es tan importante el asunto. Pero trabajar de la mano de departamentos más complejos como Amazonas, como el Putumayo, que están al sur del país, o como el Bichada, que están en la frontera con Venezuela, zona selvática o de sabana árida, pues trabajar estos temas es mucho más bonito porque tiene mayor impacto, porque la gente lo recibe y lo agradece mucho mejor. A mí nunca se me olvidará que nos sentábamos a conversar de estos temas con el gobernador de Antioquia y el gobernador decía, pues qué bueno que nos quieren apoyar, pero la verdad es que nosotros, de lo que usted nos está ofreciendo, nosotros eso ya lo hemos hecho hace 20 años. Y tenía toda la razón. Entonces, pues simplemente como que uno empieza a priorizar y se da cuenta que hay mayor impacto en los más pequeños y en los más atrasados. Bueno, un poco vemos el mensaje hacia lo público, pero pasemos un poquito al sector A lo privado, empresarial. Me al encanta. empresarial. Tú sabes, como empecé en la introducción de esta conversación, nosotros tenemos dos versiones. Decimos, estamos protegidos por el dólar y estamos atrapados por el dólar, cualquiera que sea la razón. Eso hace pues que no tengamos devaluación, que en realidad nuestra prioridad para poder sobrevivir y poder avanzar es traer dólares de afuera. Entonces se está hablando mucho últimamente de que tenemos que transformarnos en una sociedad en donde sea muy, vea hacia afuera, porque la única manera pues de salir adelante es importando, perdón, es exportando para poder traer la divisa con la cual podemos nosotros hacer y consumir dentro del país. Entonces ahora los empresarios ecuatorianos, grandes y pequeños, están en esta coyuntura de que pues es sí o sí, no hay, digamos, que esperar más y no se puede resolver los problemas de costos de producción vía devaluación, porque pues antes de que entremos en el dólar, esa era la solución clásica, inmediata, que pues se devaluaba la moneda, bajaban los costos y podíamos seguir produciendo. Pero en el Ecuador estamos enfrentados a esta situación. Pero resulta que los empresarios grandes y pequeños ni siquiera tenemos claro los términos, qué es o por dónde empezar. Entonces, de nuevo, en función de tu expertise, ¿qué es lo que tú puedes decirles a estos empresarios ecuatorianos? Que pues tenemos clara la necesidad, tenemos que orientarnos hacia afuera, pero no sabemos cómo empezar, qué hacer para poder transformarnos en lo que necesitamos para sobrevivir. El mundo es muy grande. Es mucho más grande de lo que uno se imagina y sobre todo estando en un municipio o en municipios más pequeños. Yo no sé de cuántos habitantes estamos hablando en la zona desde la que usted está transmitiendo, pero más o menos cuántas personas hay en... Somos 100,000 habitantes. Bueno, nuestra principal industria hasta ahora ha sido las flores, pero de manera, digamos, ha ido reduciéndose y con mucha crisis por eso, porque pues casi su proceso de economías de escalas, de mantener costos bajos, cada vez se hace más difícil y porque pues de nuevo estamos atrapados por la moneda. Pero Yo claro, estoy convencido de algo. nosotros tenemos agricultura, ganadería, ¿no? El típico municipio pequeño con diferentes actividades. Ok, es que lo que yo creo es que cuando uno empieza a imaginarse
el mundo exterior y el comercio exterior se imagina cosas muy grandes y complicadas. Entonces, cuando uno le dicen, quiero exportar a Europa, se imagina exportándole a Londres y a París. O si le dicen, quiero exportar a Estados Unidos, se imagina exportándole a Nueva York o a Los Ángeles, ¿cierto? Cosas muy grandes. Resulta que es que son países tan grandes que tienen también municipios como uno, más parecidos, más parejos. Y yo creo que ahí es donde está la gracia. Digamos que es poco probable, puede que pase, por supuesto, pero es más difícil que un municipio de 100.000 habitantes trate de establecer una relación con un mercado de 9 millones de habitantes como el de Bogotá. Pero seguramente que un municipio como el de ustedes puede establecer una relación con un municipio similar de Colombia y empezar a exportar. Y pasa lo mismo con los de otros países. Digamos que tratando de, así estén geográficamente lejos, tratando de relacionarse con municipios similares en otros países solamente para romper el hielo, como para tratar de salir de ese cascarón y entender que el mundo es tan grande que lo pueden lograr. Le voy a contar un ejemplo. Yo tengo un amigo que lo tuvimos en la tertulia digital y creo que usted estuvo con nosotros, que nos habló de cómo arrancó un negocio de hacer ropa para muñecas solamente orientado al mercado internacional. Desde el principio él tenía la obsesión de solo llegar al mercado internacional y empezó a vender una cosa que para mí es una locura y eran bolsos o carteras, no sé cómo le dicen ustedes, de cuero para muñecas. Y todo el mundo en Colombia le decía, pero ¿cómo vas a vender eso? Eso no se va a vender, no seas tan bruto, cambia de negocio. Y el tipo insistente, insistente, insistente empezó a hacer llamadas a las fábricas de juguetes más importantes del mundo, hasta que alguna le contestó en un país de Asia, no me acuerdo en cuál, en un país de Asia, le dijo, aquí estamos interesados. Y usted también nos podría hacer estas otras cosas. Hoy solamente vende en el exterior, está presente en 4 continentes. Se lo imaginó así desde el principio. Es que yo siento que este mundo de la innovación en el que estamos metidos, Francisco, lo que tiene como posibilidad es que al estar todos conectados en Internet, al tener todos la posibilidad de llegar a cualquier mercado y poder tener prácticamente cualquier información disponible, pues uno puede abrir la mente muy rápido y ponerse metas mucho más ambiciosas para tratar de mirar si le salen. ¿Qué tal que le salgan? Así como le salió a este amigo que terminó vendiendo por fuera antes de vender localmente. Yo creo que hay muchos caminos. Yo no soy experto en el mercado internacional, pero yo sí sé que hay mucha gente que ha tratado de poner ese escenario y lo ha logrado. Pues uno es el caso suyo como consultor y de sus socios en Colombia, los proyectos que ustedes hacen. Seguramente que en Colombia o en Ecuador nadie les va a contratar esos proyectos, pero el conocimiento que tienen sí sirve en esos países a donde ustedes llegan. Yo creo que es cuestión de ser perseverante y decidido. Y eso es característica que tenemos los latinos, seguramente que ustedes también, por supuesto. Y ahora, un poco, desde hace unas pocas semanas y ya pasando a un tema más tuyo, que por lo que pude conocerte, me pareció muy interesante esta actividad que me parece que fue, si nos cuentas un poquito, a partir de la coyuntura de la pandemia, que pues empezaste a desarrollar este tema de tertulias digitales, en donde entiendo es una vez por semana y se presentan este tipo de casos. Quizás si nos cuentas esta experiencia y qué crees que pues es la mayor ganancia o qué significa para aquellos que pues participan en este tipo de conversatorios. Pues mire que nosotros, bueno, yo debo decir que desde hace mucho tiempo, más o menos 15 años, he venido promoviendo temas de emprendimiento en Manizales, que es mi ciudad, y a partir de allí he tenido pues muchos amigos que están relacionados con este medio. Después me fui a vivir a Bogotá y allá establecí otra serie de relaciones. Y hace un año decidí volver a Manizales, mi ciudad. Manizales, para quienes no saben, es una ciudad que está en el eje cafetero, en la zona central de Colombia, centro-occidente, digamos, entre Bogotá y Medellín y Cali, prácticamente como en el medio de ese triángulo que conforman esas 3 que son las ciudades más importantes del país. Ahí está Manizales. Es una ciudad de 400.000 habitantes, una ciudad universitaria, con un buen nivel, digamos que de gente haciendo investigación, en procesos de innovación y demás. Y yo tomé la decisión de devolverme otra vez para Manizales, mi ciudad, una decisión familiar que hoy agradecemos muchísimo porque la pandemia nos tocó en Manizales y eso es mucho más
es mucho mejor, digamos, que estar en Bogotá. Y a partir de allí empecé otra vez a conectarme con toda la gente y armamos una conversación de amigos, que en su momento la hacíamos de manera presencial, arrancamos en febrero de este año, la hacíamos de manera presencial y le pusimos, pero a la ligera y sin pensar mucho, le pusimos tertulia digital. En Manizales son muy acostumbradas las tertulias de los ganaderos, las tertulias de los cafeteros, las tertulias de los ferreteros. Son simplemente espacios donde se sientan a conversar y a tomar café. Y pues dijimos, bueno, pues si hay tertulias de todo esto, pues hagamos una tertulia de nosotros y pongámosle tertulia digital. Pues rápidamente tuvimos que, por efectos de la pandemia, saltamos a hacerla semanalmente a través de Zoom y llevamos ya 40 semanas consecutivas reuniendo entre 20 y 30 empresarios fieles cada semana a hablar de distintos temas. Hemos conseguido amigos que nos han dado charlas, hemos hecho conversaciones entre nosotros, relacionamientos, nos contamos historias, en fin. Ha sido un espacio muy bonito que ha crecido de una forma impresionante. Hoy, gracias a eso, estamos conectados con otras ciudades medianas de Colombia que también tienen empresas de tecnología. Ya somos casi 200 personas conectadas en un grupo, en un grupo de WhatsApp inicialmente, que nos estamos compartiendo información, contactos, posibilidades de negocios y hemos crecido bastante. Tanto que ya estamos planeando no, ya estamos a punto de lograr un evento nacional de 2 días que nació a partir de esa conversación de amigos y que se llama TEDI 2020, que es un evento que tendremos el 25 y 26 de noviembre. Usted, por supuesto, invitadísimo y además nos está acompañando y apoyando. Mucha gente de Ecuador tiene que conectarse porque vamos a tener contenido muy ganador, no solamente orientado a Colombia, sino en general al mercado latinoamericano. Es una conversación de amigos y yo creo que es una gran experiencia de cómo construir comunidades basadas en la confianza. Y ahí permítame que me extienda un poco en algo, y es que digamos que el gran reto que nos ha puesto la pandemia a todos los países del mundo es que nos tocó aprender a convivir con las herramientas digitales. Ya todo es por videoconferencia o por teléfono o por alguna transmisión de Facebook Live o de YouTube o ese tipo de cosas. Eso es interesante, hay mucho contenido, pero lo que la gente realmente quiere es interactuar. La gente no quiere sentarse a ver un video, sino interactuar, a poder preguntar, a poder opinar. Y eso fue lo que logramos con la tertulia. Un espacio donde la gente entraba y opinaba, conversaba de manera desprevenida, tomando café, algunos tomamos cerveza o vino, y la gente empieza a conversar y en la conversación es donde se genera la confianza y la confianza permite hacer alianzas y generar negocios. Digamos que ese es el corazón que hay detrás de crear comunidades de empresarios como la tertulia y como este espacio que usted tiene. Ese es el objetivo, que todos podamos crecer juntos. Ese es el gran reto. Bueno, me pareció a mí muy interesante porque he mirado, he estado presente en algunos de esos conversatorios o tertulias, como ustedes lo llaman, en donde pues se conoce de empresarios exitosos que han hecho camino y que pues han logrado cumplir sus sueños. Y quizás esto puede también, lecciones aprendidas, servir a otros para que puedan. Y ese es el objetivo, que nos contemos historias de la vida real, porque es que nos mandan a veces, Francisco, a ver la charla TED de San Francisco y entonces sale un tipo, una persona que acaba de recibir $10 millones de inversión a contarnos cómo es de fácil el mundo y cómo es de fácil emprender. Y uno dice, pues así cualquiera. No, necesitamos historias más terrenales, más de las nuestras. El que arrancó con las uñas, el que le costó trabajo, el que nadie le creía, el que un golpe de suerte lo llevó a un negocio muy grande y empezó a crecer. Esas historias terrenales son las que queremos tener en nuestra tertulia y lo hemos logrado. Llevamos 40 semanas continuas. Bueno, en todo caso, igual esperemos que así como ustedes han iniciado el camino, quizás pues nosotros también en el Ecuador podamos empezar y desarrollar este tipo de esfuerzo, de actividad y de relacionamiento, porque pues en realidad he visto que son muy interesantes y se puede aprender muchísimo de las experiencias de otras personas que pues han logrado
no en un día, sino en años o quizás en tiempos largos, lograr sus sueños y hacer esto de ser exitoso en lo que les gusta, en lo que quieren hacer. así es, tal cual. Estoy completamente de acuerdo con eso. Y nos la tenemos que disfrutar, porque si no va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Tenemos que estar juntos, conectados, conversando, apoyándonos, porque si no va a ser muy difícil, va a ser muy difícil para todos. Bueno, ya terminando esta conversación, pues ha sido muy rápida. Hemos pasado muchos temas de manera muy rápida. Quizás para terminar, Nicolás, ¿qué nos puedes tú, ahora sí ya para ir terminando, sugerir a los empresarios pequeños que estamos enfrentando en Ecuador todo este reto inmenso de poder sobrevivir con $1 que pues la cancha está ya, como dicen o como dicen los taurinos, ya está hecho el corral o en el fútbol ya está la cancha trazada y no nos podemos mover de ahí. Entonces, lo único que nos toca es ser innovadores, competitivos. ¿Qué es lo que nos puedes decir a los empresarios ecuatorianos? Yo siento que este es un gran momento para tomar decisiones arriesgadas, para probar nuevas cosas, para tomar decisiones que seguramente antes no se habían podido tomar. Con la pandemia, con todo este tema del COVID-19, hemos entendido que el mundo puede cambiar en cualquier momento y uno como empresario, como emprendedor o como líder de cualquier organización no se puede quedar con cosas pendientes por hacer. Yo particularmente no sé y no me atrevo a decirle cuál es la diferencia entre una economía dolarizada y una que no lo es como la nuestra. Aquí la situación es distinta porque precisamente se nos devalúa mucho el peso frente al dólar. Lo que sí le puedo decir es que como empresarios y líderes tenemos que mantener la buena energía, las ganas de sacar adelante los proyectos, saber que nos la tenemos que creer para lograr que las cosas avancen, conectarnos con personas que sepan temas que uno no sepa, conocer muchas experiencias, leer mucho, si tienen la posibilidad de viajar mucho, conocer mucho de afuera para poder empezar a abrir la mente y a tomar decisiones más arriesgadas. ¿Quién quita que en una decisión arriesgada esté el futuro de la familia de uno? Entonces yo creo que esa es la invitación, es a no desfallecer, a insistir, a seguir adelante y avanzando, porque yo creo que así vivamos en situaciones a veces muy complejas, como todos los países de Latinoamérica. Bueno, todos los del mundo tienen situaciones complejas por distintas razones. Yo creo que hay que aprender a vivir con lo que tenemos y sacarle el mayor provecho. Todas las situaciones tienen un lado positivo y hay que pues, tratar de verlo siempre. Bueno, muchas gracias, Nicolás. En realidad, sí, tus palabras son muy importantes. Es el momento, es el reto y para los ecuatorianos más, porque pues es el único camino que parece tenemos ahora. Bueno, mis amigos, ha sido la entrevista y el conversatorio con el doctor Nicolás Llano de Colombia y un poco hablando muy rápidamente de estos temas que son tan interesantes como es ahora la competitividad, innovación y la transformación digital. Volvemos en un momento con Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad. Adelante, Jaime.